Hay noches en las que mi mente simplemente no se detiene. Tal vez tú también conoces esas noches. Te acuestas en la cama, el cuerpo está cansado, el día terminó. Pero la mente decide empezar a trabajar. Empieza con algo pequeño, un recuerdo, algo que dijiste hoy, algo que quizá dijiste mal, y entonces aparece otro pensamiento, y otro, y otro. De repente estás teniendo conversaciones imaginarias en tu cabeza, con personas que ni siquiera están ahí. Piensas en lo que debiste decir, en lo que deberías decir mañana, en lo que podría pasar, en lo que pasó y cómo pasó. ¿Qué pudiste haber hecho mejor? ¿Por qué no hiciste lo que tenías que hacer? ¿Por qué estás aquí de nuevo? De repente te ves inmerso en un ciclo de pensamientos involuntarios que te agotan poco a poco mentalmente. Y cuando miras el reloj, ya pasó 1 hora, tal vez 2, y piensas, ¿que está mal contigo? ¿Por qué le das vueltas a lo mismo una y otra vez y no llegas a ningún lado? Otra vez cansado, otra vez pensando lo mismo, otra vez en el mismo lugar. Durante mucho tiempo pensé que algo estaba mal conmigo. Me preguntaba, ¿por qué mi mente piensa tanto? ¿Por qué no puedo simplemente apagar los pensamientos como hacen otras personas? ¿Por qué desde mi mente observo a los demás y parece que ellos están bien, mientras yo siento que no avanzo por más que pienso? ¿Por qué se ven tan tranquilos? ¿Por qué parece que disfrutan sus vidas? ¿Por qué parece que sus mentes no los molestan? Pero un día empecé a darme cuenta de algo curioso. Las personas que sobrepiensan casi siempre tienen algo en común. Nos importa demasiado. Nos importa hacer las cosas bien. Nos importa no cometer errores. Nos importa el futuro. Y sin darnos cuenta, nuestra mente intenta controlar todo. Pero controlar todo es imposible. Recuerdo muy bien la noche en que empecé a entender esto. No fue una noche especial. No pasó nada extraordinario. Simplemente estaba sentado en silencio después de un día largo. Mi mente estaba haciendo lo de siempre, repasando cosas del pasado, recordando errores, recreando situaciones. Y entonces pensé algo que nunca había pensado antes. ¿Qué pasaría si el problema no fuera el mundo, sino mi relación con mis pensamientos? ¿Por qué pienso lo que pienso? ¿Por qué esta manera de ver la vida? ¿Por qué otros están más tranquilos o bueno, eso aparentan, mientras yo estoy aquí ahogado en pensamientos que no me llevan a ningún lado? Epicteto decía, no son las cosas las que nos perturban, sino lo que pienso sobre ellas. Cuando leí esa frase por primera vez, me quedé en silencio, porque me di cuenta de algo. Muchos de los problemas que yo sentía no estaban ocurriendo en ese momento, estaban ocurriendo en mi mente. ¿Qué pienso de mí? ¿Por qué parece que mi mente es mi enemiga? Me di cuenta de que mis pensamientos y preocupaciones solo existían en mi mente. Yo era el único afectado de este sobrepensamiento. Es como si tuviera mi propia cárcel portátil, de la cual no puedo deshacerme cuando lo deseo. Sé que también pasas por algo similar. Así que, si eres alguien que sobrepiensa mucho, quiero decirte algo importante. No estás solo. Tu mente no está defectuosa. Simplemente ha aprendido a analizar demasiado. Y aunque a veces eso puede ser agotador, también significa que eres alguien consciente, alguien que reflexiona. Pero incluso una mente reflexiva necesita aprender a descansar. Y eso fue lo que empecé a aprender. No de golpe, poco a poco. Yo pensaba en mi mente, sí, está bien descansar y suena muy sencillo de hacer. Pero ¿por qué me cuesta tanto? Quiero decir, descansar es natural. No debería ser tan complicado. Pero a mí sí me costaba descansar. No entendía por qué. Así que empecé a leer para escapar de mi mente. Una de las lecciones estoicas que cambió mi manera de pensar fue increíblemente simple. De hecho, es tan simple que muchas personas la pasan por alto. Los estoicos decían que en la vida solo existen 2 tipos de cosas, las que puedes controlar y las que no puedes controlar.
Eso es todo. Pero cuando sobrepensamos, tratamos de controlar absolutamente todo. Tratamos de controlar lo que otros piensan. Tratamos de controlar lo que ocurrió hace años. Tratamos de controlar cosas que tal vez ocurran dentro de 10 años. Y la mente se agota intentando resolver problemas que no tienen solución. Epicteto lo explicaba así. Hay cosas que dependen de nosotros y cosas que no. La primera vez que escuché esa idea, empecé a hacer un pequeño ejercicio. Un ejercicio muy simple. Cada vez que mi mente empezaba a girar en círculos, me hacía una pregunta. ¿Esto está bajo mi control? Si la respuesta era sí, entonces podía actuar. Pero si la respuesta era no, entonces tenía que aprender a soltarlo. No fue fácil al principio, pero algo empezó a cambiar. Mi mente empezó a sentirse un poco más ligera, como si hubiera estado cargando cosas que en realidad nunca me pertenecieron. Pero había otro problema. Incluso cuando entendía esto, mi mente seguía pensando demasiado. Tal vez te ha pasado. Sabes que no deberías preocuparte tanto, pero aún así tu mente sigue pensando. Fue entonces cuando descubrí algo muy interesante. Las personas que sobrepiensan pasan la mayor parte del tiempo viviendo dentro de su cabeza. Pensamientos sobre el pasado, pensamientos sobre el futuro, pero el cuerpo siempre está en el presente. Recuerdo una tarde en la que estaba caminando solo. Mi mente estaba llena de pensamientos como siempre, y entonces decidí probar algo extremadamente simple. Miré alrededor y empecé a notar lo que estaba frente a mí. Un árbol moviéndose con el viento, el sonido de un carro pasando a lo lejos, la sensación del aire en mi rostro. Durante unos segundos, mi mente dejó de correr y entendí algo muy importante. El presente siempre está disponible. Marco Aurelio escribió algo muy breve, pero muy poderoso. Concéntrate en este momento, solo este momento, en el ahora. ¿Qué está pasando? No el error de hace 5 años, no la preocupación de mañana, solo este momento. Cuando empecé a practicar esto, mi mente empezó a calmarse un poco, no completamente, pero lo suficiente para respirar. Cuando logres estar en presente, incluso por poco tiempo tu mente y cuerpo te lo agradecerán. Tan sencillo como respirar por 5 minutos y seguir con el transcurso del día. Sin embargo, con el tiempo entendí otra cosa que nadie me había explicado antes. Intentar detener los pensamientos no funciona. Es como intentar detener las olas del mar. Cuanto más luchas contra ellas, más parecen crecer. Los estoicos tenían una forma diferente de verlo. Ellos decían que no todos los pensamientos merecen nuestra atención. Imagina que estás sentado al lado de una carretera. Los pensamientos son como carros que pasan. Algunos son útiles, otros no, pero no necesitas subirte a todos. Puedes simplemente verlos pasar. La primera vez que intenté hacer esto, fue extraño. Mi mente decía cosas como, ¿y si mañana algo sale mal? Antes habría empezado a analizar ese pensamiento durante media hora. Pero esta vez hice algo diferente. Simplemente pensé, es solo un pensamiento, y lo dejé pasar. No desapareció inmediatamente, pero tampoco me atrapó. Con el tiempo, ese pequeño espacio entre el pensamiento y mi reacción empezó a crecer. Y en ese espacio, empezó a aparecer algo que no había sentido en mucho tiempo. Calma. Hay una frase de Séneca que explica muy bien lo que pasa cuando sobrepensamos. Él dijo, sufrimos más en la imaginación que en la realidad. Cuando leí esa frase, me hizo reflexionar mucho. ¿Cuántas veces me había preocupado por cosas que nunca ocurrieron? ¿Cuántas tormentas había creado mi mente, que jamás llegaron? Eso no significa que la vida sea fácil. Todos tenemos problemas reales, pero la mente muchas veces multiplica esos problemas, los repite, los exagera, los revive una y otra vez, y entonces empezamos a vivir en un lugar que no existe, ni el pasado ni el futuro.
sino una versión imaginaria de ambos. Aquí es donde nos quedamos estancados. Pensamos en todo y nada a la vez. Mezclamos lo urgente con lo trivial, el pasado con el futuro, las inseguridades con los miedos internos. Pensándolo bien, no me sorprende que nos frustre al punto de bloquearnos. Hasta una máquina sin una dirección clara se estanca y se le complica avanzar. Entre tantos días que me ocurría lo mismo, pensé. Hubo otra práctica que me ayudó mucho. Una práctica muy simple antes de dormir. Durante mucho tiempo mis noches eran el momento en que mi mente más pensaba. Así que decidí probar algo diferente. Cada noche tomaba un cuaderno y escribía 3 cosas. Primero, algo que hice bien hoy. No tenía que ser algo grande. A veces era simplemente haber tenido paciencia con alguien o haber terminado una tarea. Segundo, algo que podía mejorar mañana, no para juzgarme, sino para aprender. Y tercero, algo por lo que estaba agradecido. Puede parecer algo pequeño, pero escribir estas 3 cosas hacía algo muy poderoso. Le daba a mi mente un cierre, como si el día tuviera un final claro. Curiosamente, Marco Aurelio hacía algo parecido. Él escribía pensamientos en su diario casi cada noche. No porque fuera perfecto, sino porque también estaba aprendiendo a entender su propia mente. Si lo piensas, tal vez exista una forma de calmar la mente, o al menos de disminuir su ruido. Si has llegado hasta aquí escuchando, quiero decirte algo con sinceridad. Si eres alguien que sobrepiensa mucho, sé que puede ser agotador. A veces sientes que tu mente nunca descansa, que siempre está analizando algo, que siempre está buscando problemas. Pero también quiero decirte algo que a mí me tomó mucho tiempo entender. No necesitas eliminar tus pensamientos. No necesitas convertirte en una persona completamente diferente. Solo necesitas aprender a no quedarte atrapado en ellos. Marco Aurelio escribió algo que cambió mucho mi perspectiva. Tienes poder sobre tu mente, no sobre los acontecimientos. Cuando entendí esto, me di cuenta de algo. No puedo controlar todo lo que ocurre en la vida, pero sí puedo entrenar la manera en que respondo a ello. Y ese entrenamiento ocurre en pequeños momentos. Momentos como este. Un momento en el que decides respirar más lento. Un momento en el que decides no seguir un pensamiento negativo. Un momento en el que decides volver al presente. A veces me gusta imaginar algo. Imaginar cómo sería mi vida si nunca hubiera aprendido esto. Probablemente seguiría viviendo completamente dentro de mi mente. Reviviendo el pasado. Preocupándome por futuros que tal vez nunca ocurran. Pero ahora entiendo algo diferente. La mente siempre generará pensamientos. Ese es su trabajo. Pero no todos esos pensamientos tienen que convertirse en tu realidad. Puedes observarlos, puedes cuestionarlos, puedes dejarlos pasar. Y poco a poco, algo empieza a cambiar. La mente sigue siendo activa, pero ya no te controla de la misma manera. Es como aprender a navegar en un mar que antes parecía imposible. Las olas siguen ahí, pero ahora sabes cómo mantener el equilibrio. Quiero añadir otra frase de Marco Aurelio que me gusta mucho. Él escribió: la tranquilidad perfecta consiste en el buen orden de la mente. No significa tener una mente vacía, significa tener una mente que sabe regresar al orden, una y otra vez. Así que si hoy tu mente está llena de pensamientos, está bien. Respira. No necesitas resolver toda tu vida hoy. No necesitas entender todo ahora mismo. Solo necesitas dar un pequeño paso. Volver a este momento. Respirar. Y recordar algo muy simple. Es posible salir poco a poco de la mente. Yo también estoy aprendiendo. Y si estás escuchando esto, tal vez tú también ya comenzaste ese camino. A medida que fui entendiendo estas ideas, algo empezó a cambiar lentamente dentro de mí. No fue un cambio dramático. No desperté un día con una mente completamente tranquila.
De hecho, mi mente seguía siendo muy activa. Seguía analizando cosas, seguía pensando en posibilidades, seguía revisando conversaciones. Pero había una diferencia. Ahora empezaba a notar cuando mi mente estaba sobrepensando. Antes, ni siquiera me daba cuenta. Simplemente estaba dentro del pensamiento. Ahora podía observarlo. Y esa pequeña diferencia cambió muchas cosas. Porque cuando puedes observar un pensamiento, aparece algo nuevo. Aparece la elección, la posibilidad de no seguirlo. Recuerdo un día muy claro. Estaba caminando por la calle, como cualquier otro día, y mi mente empezó a hacer lo de siempre. Recordé una conversación que había tenido días antes. Una conversación completamente normal, pero mi mente empezó a analizarla. Tal vez debí decir esto. Tal vez esa persona pensó algo diferente. Tal vez interpretó mal mis palabras. Y durante unos minutos, casi vuelvo a caer en el mismo ciclo de siempre. Pero esta vez hice algo distinto. Me detuve un momento. Respiré y me hice una pregunta muy simple. ¿Esto está pasando ahora mismo? La respuesta fue no. La conversación ya había ocurrido. Nada de lo que yo pensara en ese momento iba a cambiarla. Entonces recordé otra frase de los estoicos. Una frase que me ayudó mucho. Marco Aurelio escribió: no desperdicies lo que queda de tu vida pensando en los demás. Cuando leí esa frase por primera vez, entendí algo profundo. Pasamos una enorme cantidad de tiempo imaginando lo que otros piensan de nosotros, imaginando sus opiniones, imaginando sus juicios, pero la verdad es que casi siempre estamos equivocados, porque nadie vive dentro de nuestra mente, y nosotros tampoco vivimos dentro de la mente de los demás. Otra cosa que descubrí con el tiempo fue que la mente tiene un hábito muy particular. Siempre quiere terminar las historias. Si algo quedó ambiguo, la mente intenta completarlo. Si algo quedó abierto, la mente intenta cerrarlo. Pero muchas veces la vida no funciona así. Muchas conversaciones quedan abiertas. Muchas situaciones no tienen una conclusión clara. Muchas preguntas simplemente no tienen respuesta. Y aún así, la mente insiste en buscarlas. Séneca escribió algo que describe muy bien esto. Él dijo: el hombre que sufre antes de que sea necesario, sufre más de lo necesario. Cuando entendí esta frase, empecé a notar cuántas veces mi mente sufría por adelantado, pensando en problemas futuros, imaginando situaciones negativas, preparándose para cosas que tal vez nunca ocurrirían. Era como vivir muchas vidas, pero todas dentro de la imaginación. Con el tiempo desarrollé un pequeño hábito. Cada vez que mi mente empezaba a crear escenarios negativos del futuro, hacía una pausa y me hacía una pregunta muy sencilla. ¿Esto es un hecho o es una historia que está inventando mi mente? Muchas veces la respuesta era clara. Era solo una historia, una posibilidad, una imaginación. Y cuando lo veía de esa forma, el pensamiento perdía parte de su poder, porque ya no parecía una realidad, solo parecía lo que realmente era, un pensamiento. Otra cosa que aprendí observando mi mente es que el sobrepensar muchas veces viene del miedo. Miedo a equivocarse, miedo a perder algo, miedo a tomar una mala decisión. Pero hay algo curioso. Sobrepensar no elimina esos riesgos, solo hace que los vivamos muchas veces en nuestra cabeza. Marco Aurelio escribió algo que me gusta mucho. Lo que tememos raramente ocurre, y cuando ocurre, raramente es tan terrible como lo imaginamos. Esa frase me hizo pensar en todas las veces que me había preocupado demasiado por algo, y luego, cuando finalmente ocurrió, no fue tan grave como mi mente había imaginado. La mente tiende a exagerar, tiende a dramatizar, tiende a convertir pequeñas incertidumbres en grandes tormentas. La mente es como un músculo, y durante muchos años yo había entrenado el músculo de sobrepensar.
Había entrenado a mi mente a analizar todo, a revisar todo, a anticipar todo. Así que era lógico que siguiera haciéndolo. Pero si un músculo se puede entrenar en una dirección, también puede entrenarse en otra. Y ese entrenamiento empieza con cosas pequeñas. Respirar más lento, observar el presente, no seguir cada pensamiento, volver a lo que realmente está ocurriendo. Parece lógico, ¿verdad? Sin embargo, cuando se sobrepiensa, no se razona con lógica. La mayoría de veces nos dejamos llevar por el cauce de los pensamientos desbordados de una mente intranquila. Algo que puede ayudar en estos momentos es la frase que dijo Epicteto. Primero dite a ti mismo quién quieres ser, y luego haz lo que debas hacer. Cuando leí esa frase, me hice una pregunta importante. ¿Qué tipo de persona quería ser? ¿Alguien atrapado constantemente en su mente? ¿O alguien capaz de vivir más presente? No era una decisión que pudiera cambiar todo de inmediato, pero sí era una dirección, una intención, y cada pequeño momento en el que elegía no seguir un pensamiento innecesario era un paso en esa dirección. Con el tiempo empecé a notar algo más. Cuando mi mente estaba más tranquila, podía ver la vida con más claridad. Pequeñas cosas que antes pasaban desapercibidas empezaron a sentirse diferentes. El silencio de la mañana, el sonido de la lluvia, la sensación del aire fresco. Antes mi mente estaba demasiado ocupada pensando para notar esas cosas. Así que si puedes disfrutar conscientemente de las pequeñas cosas de la vida, como respirar, escuchar el viento, la lluvia, mirar el horizonte y salir de tu mente por momentos, puedes lograr estar en el momento presente, ya que la vida de cada uno es lo que sus pensamientos hacen de ella. Si lo piensas, esta frase puede hacerte reflexionar mucho, porque si mis pensamientos son siempre ansiedad, mi experiencia de la vida también sería ansiedad. Pero si aprendemos a crear más espacios de calma, entonces la vida también se sentiría diferente. Quiero decirte algo importante. Si eres alguien que sobrepiensa, no necesitas eliminar completamente ese rasgo. Las personas que reflexionan profundamente también pueden ver el mundo con mucha claridad. Pueden entender mejor las situaciones. Pueden aprender mucho. El problema no es pensar. El problema es quedar atrapado en pensamientos que no nos ayudan. El objetivo no es tener una mente vacía. El objetivo es tener una mente que sabe cuándo detenerse. Con el tiempo descubrí algo curioso. La mente empieza a calmarse cuando deja de ser tratada como un enemigo. Durante mucho tiempo luché contra mis pensamientos. Intentaba expulsarlos, intentaba controlarlos, intentaba detenerlos. Pero cuanto más luchaba, más fuertes parecían. Hasta que entendí algo. Los pensamientos no son órdenes. Son solo eventos mentales. Aparecen y desaparecen, como nubes en el cielo. No necesitas perseguir cada nube. No necesitas pelear con ella. Puedes simplemente observar cómo pasa. Y poco a poco, algo empezó a cambiar. Los pensamientos seguían llegando, pero ya no todos se quedaban. Algunos pasaban, otros simplemente perdían fuerza. Y entre esos espacios, empezaba a aparecer algo que antes parecía muy lejano. Silencio. No un silencio total, pero sí momentos de tranquilidad. Momentos en los que la mente descansaba. Quiero terminar este relato con una última reflexión. Si eres alguien que sobrepiensa, es posible que hayas pasado mucho tiempo sintiendo que tu mente es demasiado intensa, demasiado activa, demasiado difícil de apagar. Pero tal vez esa misma mente, cuando aprende a encontrar equilibrio, puede convertirse en una gran aliada. Porque una mente que sabe reflexionar también puede aprender a comprender. Una mente que sabe analizar también puede aprender a observar. Y una mente que alguna vez estuvo llena de ruido también puede aprender a encontrar calma. Marco Aurelio escribió alguna vez: la tranquilidad perfecta consiste en el buen orden de la mente. No significa que la mente nunca piense,
significa que ha aprendido a regresar al orden, una y otra vez. Así que si hoy tu mente está llena de pensamientos, está bien, respira. No necesitas resolver toda tu vida hoy. Solo necesitas volver a este momento, y luego al siguiente, y luego al siguiente, porque salir del sobrepensar no es un salto, es un camino, y ahora ya estás dando el primer paso. Incluso si tienes la posibilidad, salir a caminar, baja tu carga mental. Distraerte con algo externo te ayuda a no estar tanto en tu mente y disfrutar un poco más el presente. Con la mente más clara y un poco más en calma, fue justo ahí, cuando empecé a entender algo más, algo que al principio no quería aceptar. Pensar no era el problema. Quedarme solo pensando, sí lo era. Durante mucho tiempo creí que necesitaba tener todo claro antes de actuar, que primero debía entender perfectamente qué hacer, para luego hacerlo. Pero eso me mantenía atrapado, porque la claridad total casi nunca llega, y mientras esperaba sentirme listo, la vida seguía pasando. Recuerdo un día muy específico. Tenía algo importante que hacer. No era algo enorme, pero en mi mente se sentía así, y empecé a pensar, ¿y si sale mal? ¿Y si no es el momento? ¿Y si debería esperar un poco más? Y entonces me di cuenta de algo que me incomodó. No estaba buscando claridad, estaba buscando certeza, y la certeza no existe. Fue ahí cuando recordé otra idea estoica, una idea que, aunque simple, cambió la forma en la que empecé a moverme en la vida. No necesitas controlar todo el resultado, solo necesitas actuar correctamente en el momento presente. Eso significa algo muy distinto a lo que yo hacía. Significa que no necesito saber exactamente cómo terminarán las cosas. Solo necesito dar el siguiente paso. Nada más. Ese día decidí hacer algo diferente. No pensé más. Actué. Con dudas. Con incomodidad. Sin sentirme completamente listo. Pero actué. Y pasó algo interesante. No todo salió perfecto, pero tampoco salió tan mal como mi mente había imaginado. Y más importante aún, sentí algo que no había sentido en mucho tiempo. Movimiento. Como si hubiera salido de un lugar en el que llevaba demasiado tiempo atrapado. Si sobrepiensas mucho, quiero que entiendas esto con calma. La mente encuentra seguridad en pensar, pero la vida ocurre cuando actúas. Pensar te da la ilusión de control. Actuar te da experiencia real, y esa experiencia es la que poco a poco construye confianza. Séneca lo decía de una forma muy directa. Mientras perdemos el tiempo dudando y posponiendo, la vida pasa. Esa frase me hizo detenerme, porque me di cuenta de cuántas veces había pospuesto cosas, no por falta de capacidad, sino por exceso de pensamiento. Así que empecé a practicar algo muy simple. Cada vez que mi mente se llenaba de dudas, en lugar de intentar resolverlo todo, me hacía una sola pregunta. ¿Cuál es el paso más pequeño que puedo dar ahora? No el perfecto, no el definitivo, el más pequeño. A veces era algo tan simple como empezar por 5 minutos, o escribir una sola línea, o tomar una decisión sin analizarla por horas. Y aunque parezca insignificante, eso lo cambiaba todo, porque rompía el ciclo, porque me sacaba de la mente y me llevaba a la realidad. Hoy todavía hay días en los que sobrepienso. No soy perfecto, mi mente sigue haciendo lo suyo. Pero ahora hay una diferencia. Ya no me quedo ahí tanto tiempo, porque entendí algo que quiero que te lleves contigo. No necesitas dejar de pensar para avanzar. Solo necesitas empezar a actuar, incluso mientras dudas, porque al final, la salida no está en pensar mejor, está en moverte, aunque no estés completamente seguro. Y en ese movimiento, poco a poco, empiezas a salir de ese lugar en el que tu mente parecía tenerte atrapado. De verdad deseo que puedas con eso que solo tú sabes y no le cuentas a nadie. Estar aquí tratando de entenderte a ti mismo es una señal de que deseas mejorar tu vida. Recuerda que no estás solo, te tienes a ti.
Solo trata de salir de tu mente poco a poco. Te deseo éxitos.